están? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, presentadora de este programa y editora general de Correo Canadiense, el semanario que usted puede encontrar cada jueves en www.correo.ca. Bueno, acabamos de ver una película maravillosa y aquí estoy con el director Pablo Casacuberta, que nos va a hablar brevemente sobre esta película, Soñar Robots. Nos encontramos después de la proyección de Glendon College, y es una colaboración del Departamento de Estudios Hispánicos y el Consulado General de Uruguay en Toronto. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por recibirme. Bueno, se trata de una película que documenta de un modo humano una política pública. Es decir, en vez de mostrar la política pública con figuras o con estadísticas, lo que hace es mostrar el impacto humano en las personas resultantes de esa política. Es decir, que son adolescentes y niños que adquieren una cantidad de herramientas de espíritu crítico y sobre todo un abordaje de cómo abordar las tareas con ensayo y error y con una capacidad de diálogo muy importante. Claro, esta película documental con entrevistas reales a chicos reales, habla del tema de robótica y el tema de la vida de campo, de la vida rural. ¿Cómo se mezclan estas dos categorías, dos ámbitos que pareciera que no hasta que vemos tu película? Bueno, una de las intenciones de la película justamente es poner en cuestión ciertos estereotipos que tienen que ver con lo latinoamericano, con lo rural. Es decir, es una película que presenta un campo latinoamericano, un campo uruguayo muy distinto al que la gente imagina y sobre todo al que la gente imagina en países desarrollados, digamos. Te muestra un interior rural donde las personas tienen una ventana virtual al mundo y una preocupación por problemas globales y una capacidad de cuestionamiento mucho más profunda que la que el público en general imaginaría. Uh-huh. Pablo, ¿tú qué aprendiste después de filmar con estos chicos? Más de 10, 15, 18, comentabas ahora en la presentación. ¿Qué aprendiste de ellos al filmar esta película Soñar Robots? Bueno, yo pienso que podría sumarizar lo que aprendí, que hay que preguntarles más cosas a la generación más joven. Hay un mundo que está cambiando y no vamos a resolver las interacciones con los adolescentes simplemente tratando nosotros de decirles cómo es. Tiene que haber un intercambio y obviamente los adultos intentar expresar experiencia y valores, pero hay que preguntarles sobre el mundo contemporáneo mucho a ellos. Entonces una de las cosas que dio origen a esta película es una cantidad de diálogos muy profundos con niños y adolescentes, mucho más profundos de lo que la gente auguraría. Uno de los elementos que la película quiere poner en entredicho es la idea de que la juventud es apática. La juventud es apática si uno no habla con ellos en conversaciones que duren 1 hora y media, 2 horas. Si uno realmente tiene una conversación basada en preguntas, donde hay un genuino interés por sus mundos interiores, en vez de simplemente asumir que los adolescentes solo piensan en términos de celular y consumo, uno descubre que en realidad hay capacidades de cuestionamiento mucho más profundas de las que imaginaría. Muy bien, y déjenme decirles, Pablo Casacuberta es director, productor, tiene conocimientos de diseño gráfico, es escritor, es un artista visual multidisciplinario, además, como ustedes pueden ver, una persona muy sencilla, muy cálida. ¿Cómo haces para mezclar todo esto, Pablo? Bueno, pienso, Uruguay tiene una larga tradición de interdisciplinariedad. Las personas están acostumbradas a hacer muchas cosas y no esperar grandes accesos al éxito, digamos. No es una cultura estructurada en torno a la idea del éxito en el sentido que uno esperaría desde una cultura más hollywoodense o norteamericana. Es una cultura estructurada en torno a generar interacciones que tengan alguna valía. Entonces es un país que tiene una cultura muy vigorosa, donde muchos artistas hacen muchas cosas. Es un país que tiene muchísimos escritores, es el país que imprime más libros per cápita en América Latina, uno de los que produce más películas per cápita en América Latina. Y es un país donde esa interdisciplinariedad amateur, digamos, de café, existe en la interacción cotidiana. Y a mí me ha gustado a lo largo de los años tratar de fomentar esa clase de diálogo porque me doy cuenta que es parte de lo mejor que tenemos. Además tuve el placer, de leer una de tus entrevistas con el diario El Observador, y ahí dices que, cuando te preguntan un poco de cómo te identificas, dices no hacer muchas cosas, sino intentarlo.
¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, que es una de las éticas que la película promueve. Uno de los niños de la película me dijo una cosa que a mí me rompió el alma en el mejor sentido posible. Ellos hacen una rutina de robótica que incluye resolver 20 misiones en 2 minutos y medio con robots que deben ser autónomos y que deben ser programados para reconocer su entorno. Y este chiquilín me dijo, para cada una de esas 20 misiones, para que cada una de esas 20 misiones se realice, se necesitan no menos de 200 fracasos. En una mesa donde hay 20 misiones, estás hablando de 4.000 fracasos para alcanzar una gestión exitosa. Y esto me lo decía un chiquilín de 12 años. Y él decía, no hay forma de abordar esto sin tener la disposición a atravesar de una manera exitosa 4.000 fracasos. Entonces a mí me pareció que eso nos da una lección a los adultos de cómo tenemos que tener una disposición a intentar mucho más que a triunfar en el primer intento. Muy bien, y bueno, les decía, Pablo es un escritor. Durante su gira prácticamente aquí por Toronto, Canadá, él está promoviendo también su nueva novela, Una vida llena de propósito, la cual presentó hace poco en el Centro para Gente Habla Hispana con una muy buena recepción. ¿De qué nos hablas en esta novela, Pablo? Es una novela que ironiza acerca del más despreciado de los géneros editoriales, que es la autoayuda. La gente tiende a colocarlo como un subgénero deleznable y yo lo que hago es una novela en la que por razones azarosas un personaje que está en su peor momento vital y que está en su momento de mayor descreimiento con respecto a la vida tiene que trabajar de escritor fantasma de un libro que ya tiene título y que se llama justamente Una vida llena de propósito, y la ironía de la novela es que el sujeto debe atravesar esa circunstancia con poquísimos elementos y en el camino aprender un par de cosas. El público inmigrante latinoamericano que vive aquí en Canadá, ¿cómo puede acceder a tus materiales? Bueno, una manera de ver algunas de mis cosas es conectarse a pablocasacuberta.org. Allí hay bastante material sobre lo que he hecho en el área literaria y de las artes visuales, etcétera. Y también hay una serie que tengo en YouTube que me parece que ilustra bastante bien el cuerpo de mis inquietudes, que se llama No es el fin del mundo, que es una serie que justamente pone en entredicho la mirada apocalíptica según la cual los humanos estamos cada vez peor. ¿La hiciste en el marco del COVID? Sí, la hice inmediatamente antes de entrar a un hospital a ser internado en terapia intensiva y casi morir. Así que fue bastante irónico. ¿Relacionado con el COVID? ¿O? Sí. Me agarré un COVID muy severo. Una semana después de haber dicho que no era el fin del mundo, me tocó mi propio fin del mundo. Eso que afortunadamente salimos bastante bien librados. Uy, qué bien. Bueno, finalmente, Pablo, sobre todo un placer y gracias al cónsul general aquí en Toronto de permitirnos esta entrevista. ¿Cuál es tu experiencia de los inmigrantes? Sé que has estado anteriormente aquí en Canadá. ¿Qué impresión te damos para ti, una persona creativa, ya lo decía yo, con el arte, una cultura multifacética? ¿Qué impresión te damos los latinos? ¿Qué nos dirías a los latinos inmigrantes? Bueno, empiezo por decirte de dónde vengo. Yo vengo de Uruguay, que es un país de inmigrantes, un país hecho por inmigrantes. A veces, bromeando, decimos los uruguayos descendemos de los barcos. Entonces, estamos acostumbrados a tener una mirada de muchísima diversidad. Uruguay tiene una población afrodescendiente que fue traída a la fuerza, tiene una población de pueblos originarios que se fueron integrando a la sociedad y también hubo genocidios, una enorme ensalada demográfica. Entonces estamos acostumbrados a pensar en términos de integración lo más posible, ¿verdad? Siempre tenemos los prejuicios y las distancias y las exclusiones que uno ve en todos los países, pero hay una cierta tradición de integración, sobre todo a nivel cultural y educativo. Entonces, mi experiencia de ver a cómo se relacionan los inmigrantes aquí en Canadá, lo que he visto es que hay muchos cruces entre nacionalidades, mucha colaboración entre las distintas nacionalidades y un sentido de lo latino que está por encima de los orígenes individuales. Y eso me ha parecido nos cobija, como una sábana que nos y que les permite sentir que son una demografía más grande que un conjunto de pequeñas rebanadas demográficas concisas y separadas unas de otras. Me parece que es interesante en un contexto como el de Canadá, que ya es un país que tiene dos lenguas, ¿verdad? Introducir la idea de que el español de alguna manera es una herramienta de contacto
entre todos los inmigrantes hispanos. Claro que sí. Pablo, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Esperemos que vuelvas pronto con nuevos materiales seguramente. Mucha suerte. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias para ti y gracias por tenerme en este espacio. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión de Correo TV. Gracias y hasta la próxima.